Los de Cristo, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Dios bendiga a todos los oyentes, amigos, hermanos que nos escuchan. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y en esta tarde y noche vamos a iniciar con un tema que hemos titulado El árbol verde y el árbol seco. Y vamos a partir en el nombre del Señor Jesús en Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 23, vamos a leer desde el versículo 26, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios: y llevándole tomaron a un Simón Cirineo, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis, o no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Bien, es una pregunta y vamos a enfatizar sobre este último versículo que dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué cosas? Y luego pregunta: en el seco, ¿qué se hará? Bien, alguien ha interpretado este texto e inclusive lo ha tergiversado diciendo: si en el árbol verde hicieron leña, en el seco, ¿qué no harán? Y se ha malinterpretado diciendo: por una parte está bien que Jesucristo es ese árbol verde, pero en la parte en que se ha malinterpretado el texto, es decir, y asumir que el seco somos la iglesia, somos los cristianos, entonces se hace referencia a que si a que Jesucristo lo llevaron a la cruz e hicieron esto, bueno, pues ¿qué se espera que harán con nosotros, sus seguidores? Pero vamos a analizar el texto en el nombre del Señor Jesús y, como siempre, invitamos a analizar el contexto de la escritura. En el contexto vemos que en el versículo 27 dice que le seguía una grande multitud de pueblo. ¿Qué pueblo? Principalmente el pueblo de Israel. Y de mujeres, las cuales lloraban y lamentaban. Notemos lo que venía haciendo estas mujeres, este pueblo, que dice ahí que las mujeres, sin duda mujeres israelitas, lloraban y lamentaban. Y en ese momento, en el versículo 28 dice: mas Jesús, vuelto a ellas, ¿a quiénes ellas? A estas mujeres, les dice: hijas de Jerusalén. Ahí especifica algo muy importante. Esta profecía, porque el Señor habla de una profecía aquí, se la está dirigiendo principalmente a las hijas de Jerusalén, es decir, al pueblo de Jerusalén. Hijas de Jerusalén. No dice hijas de la iglesia, no dice hermanas de la iglesia, no. Hijas de Jerusalén. No me lloréis a mí, porque las mujeres iban lamentando porque llevaban al Señor Jesús a la cruz del Calvario. Entonces el Señor les dice: no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas. ¿Quiénes? Hijas de Jerusalén. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y luego ya viene la razón. Porque aquí vendrán días, es una profecía, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces, cuando vengan esos días, comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Y luego ya dice el Señor Jesús, aplicándolo a eso mismo: porque si en el árbol verde
hacen estas cosas en el seco, es decir, en el árbol seco, ¿qué se hará? Principalmente, o aclaramos que no dice que harán, si en el árbol verde hicieron leña, en el seco, ¿qué no harán? No, no dice así. Simplemente dice, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, pues al Señor Jesús lo llevaban a la cruz, lo iban azotando, lo iban afligiendo, se iban burlando de él. Y entonces el Señor pregunta en el seco, es decir, en el árbol seco, ¿qué se hará? Esa pregunta que el Señor hace está relacionada con lo que anteriormente les había dicho. Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras. Quiere decir que el contexto se está refiriendo a las hijas de Jerusalén y que el Señor les dice, no lloren por mí, mas lloren por ustedes mismas, hijas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque les iba a venir algo terrible a las hijas de Jerusalén o al pueblo de Jerusalén. Bien, ahora encontramos en la palabra de Dios que nunca un cristiano, un justo, un hombre siervo de Dios es llamado árbol seco. Por ahí empezamos a descartar el hecho de que el Señor Jesús se haya referido a su iglesia, a sus seguidores como el árbol seco. No vemos en la escritura, en ninguna parte de la escritura de la Biblia, que el Señor Jesús mencione o hable de sus siervos, de sus escogidos o de sus hijos como un árbol seco. Todo lo contrario, el Señor habla de su iglesia, de sus seguidores como un árbol verde. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos a considerar entonces algunas escrituras que nos hablan precisamente de cómo menciona la palabra de Dios al justo. Por ejemplo, el muy conocido Salmo 1, dice en el nombre del Señor Jesús, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino serán como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hablando del justo, entonces, dice que será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. ¿Quién? El varón que no anduvo en consejo de malos, el varón que no estuvo en camino de pecadores, el varón que en la ley del Señor está su delicia y que en su ley medita de día y de noche, lo asemeja a un árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, es decir, que está siempre verde. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos también ahí en este libro de los Salmos, Salmo 92, dice la Escritura en el Salmo 92, leemos el versículo 12, en el nombre de Jesucristo dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Versículo 14, aún en la vejez fructificarán, es decir, darán fruto, estarán vigorosos, ¿y qué más?
y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. De esa manera, entonces, ahora describe este Salmo 92 al justo, que florecerá como la palma y que crecerá como el cedro en el Líbano, es decir, como un árbol llamado cedro del Líbano, plantados en la casa del Señor. Ahí, aún en la vejez, darán fruto, estarán vigorosos y verdes. Note usted entonces que la Escritura menciona siempre a los justos, al varón que teme al Señor, como un árbol verde. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a considerar otra escritura en Isaías 61. Isaías 61, gloria a Dios, versículo, gloria a Dios. Dice el versículo 3, a ordenar a Sión a los enlutados. Vamos a leer un poquito más el contexto. Versículo 1, en el nombre del Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor Dios es sobre mí porque me ungió el Señor, me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad del Señor y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3. A ordenar a Sión a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados como árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Un plantío del Señor, árboles de justicia. Y las referencias que hemos leído los mencionan como un árbol verde. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pues seguimos considerando una escritura ahí en Jeremías, capítulo 17. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Leemos en el nombre del Señor Jesús, dice ahí la palabra de Dios, bendito el varón que se fía en el Señor y cuya confianza es en el Señor. Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará, ¿cómo? Estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Un árbol que siempre está verde, así es comparado el varón que se fía en el Señor o que pone su confianza en el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Un árbol verde. Vamos ahí a Proverbios capítulo 11. Ahí menciona también al justo como un árbol y su fruto como árbol de vida. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Dice ahí la palabra de Dios, el fruto del justo es árbol de vida y el que prende almas es sabio. Ahí está otra vez comparando al justo como un árbol, ahora dice árbol de vida, es decir, siempre verde. El fruto del justo es árbol de vida y el que prende almas es sabio. Bendito el nombre del Señor Jesús. El fruto del justo es árbol de vida. El Señor Jesucristo principalmente es llamado como el árbol de vida también, o el árbol de la vida ya en el libro de Apocalipsis. El Señor Jesús, podemos entender también aquí que al hablar del fruto del justo, es hablar de Cristo en la vida del justo.
¿sí? Porque si Jesucristo está en el justo, está en el Hijo de Dios, entonces el fruto del justo es Cristo, es ese árbol de vida, y el que prende almas, termina diciendo este versículo, es sabio. Entonces, el fruto del justo es Cristo en su vida, comparado Cristo aquí como árbol de vida. En el libro de Cantares, también en forma de metáfora, habla de nuestro Señor, de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, comparado como un árbol de manzano, por cierto. Cantares capítulo 2, libro de Cantares, enseguida de Eclesiastés, versículo 3. Versículo 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los mancebos, bajo la sombra del deseado. El deseado, por ahí hay un título, y también en el libro de Daniel se habla del deseado de las gentes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí hace una comparación entonces a manera de metáfora de nuestro Señor Jesucristo como el manzano entre los árboles silvestres, que nos da de su sombra y de su fruto, y que su fruto es dulce a nuestro paladar. Como dice Jeremías 15:16, halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Entonces vemos al Señor Jesucristo como ese árbol de vida. Vemos también, gloria a Dios, a los justos también comparados en la palabra de Dios como un árbol de vida. Un árbol que, por cierto, debe de dar fruto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Los árboles realmente verdes deben de dar fruto. Desde el principio que Dios hizo los árboles, les dio esa regla, esa ley, que dieran fruto. Voy a leer ahí un poquito para conocer o fijarnos en esta característica de los árboles de Dios, de los árboles que Dios hizo. Génesis capítulo 1, dice ahí el versículo 11 y versículo 12, en el nombre del Señor Jesús. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Ahí está, los árboles de Dios dando fruto, árboles que dan fruto, árboles que dan fruto, o como dice el Salmo 92, el justo florecerá, dará fruto, estarán vigorosos y verdes. Entonces, no nos cabe duda de que Dios, la palabra de Dios, nunca compara al justo, al varón que teme al Señor, al que se deleita en la ley del Señor día y noche. Nunca los compara con un árbol seco, sino todo lo contrario. El Señor es comparado como un árbol verde, y también sus seguidores, también sus siervos, o el varón que teme al Señor, es comparado con un árbol verde. Repito, nunca como un árbol seco. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿quiénes son comparados como un árbol seco? Vamos a volver ahí a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, pero ahora leemos el versículo 5.
Versículos 5 y 6 dice: en el nombre del Señor Jesús. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, es decir, pone, en lugar de poner el Espíritu de Dios por su apoyo, pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor, pues será como la retama en el desierto. La retama es como una planta del desierto. Y dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahí está la retama en el desierto. Por cierto, recordamos que cuando hablamos de las 99 ovejas y la oveja que se perdió, las 99 ovejas que son y representan al pueblo de Israel, dice la parábola de Lucas capítulo 15 que las dejó en el desierto. Y en contraste con aquellos que confían en el hombre y que se apartan del Señor, bueno, ya leíamos a aquel varón que confía en el Señor. El versículo 8 dice que será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará como verde. No así aquel que confía en el hombre y que se aparta del Señor. Todo lo contrario. Bien, entonces seguimos considerando la escritura. Ahora vamos a Mateo capítulo 7, en el Nuevo Testamento, obviamente. Mateo capítulo 7, dice la escritura, vamos a leer ahí en el versículo, gloria a Dios, 15, versículo 15 de Mateo 7, dice: en el nombre del Señor Jesús, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hace una pregunta: ¿cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase ¿dónde? En el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora habla la palabra de Dios de árboles que no llevan buen fruto y de árboles que llevan mal fruto o frutos malos. Por cierto que la Biblia habla de habla de un ciego que el Señor le recobró la vista, lo sanó de su vista, y cuando empezó a ver, según esa escritura de Marcos 8:24, dice que vio a los hombres como árboles. Los hombres como árboles. Ya entramos entonces a ver que hay árboles maleados y árboles buenos. Mateo capítulo 3, ya que estamos aquí en Mateo, vamos al capítulo 3 de Mateo. Leemos desde el versículo 7, en el nombre del Señor Jesús. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo. ¿Al bautismo de quién? Al bautismo de Juan. Venían a su bautismo y decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto, ¿qué pasará con él?
es cortado y es echado en el fuego. Todo árbol que no hace buen fruto o que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Por cierto, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, les dejó señalado el Señor que aquellos árboles que no dieran fruto los podían cortar y usarlos como madera, como vallado, como baluarte contra sus enemigos. Tendrían otro uso y aquellos árboles que no daban fruto, o en su caso también podían ser quemados como leña. Bien, eso es en forma de metáfora, nos habla el Señor del fin que tendrán aquellos árboles que no dan fruto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Leemos una escritura, ahí ya que estamos en Mateo 12. Mateo capítulo 12, versículo 32 o 30 y 33. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Ahora aquí nos habla este texto de un árbol corrompido y su fruto dañado, es decir, que no sirve, no tiene fruto bueno. Bendito el nombre del Señor Jesús. En la carta de Judas, ahí la carta antes del libro de Apocalipsis, también leemos una referencia acerca de este tipo de árboles que no dan fruto o que dan un fruto maleado, un fruto malo, un fruto corrompido. Es un solo capítulo en Judas. Vamos a leer ahí el versículo 10 al versículo 12 en el nombre del Señor Jesús. Pero estos maldicen las cosas que no conocen. Hay muchos hoy en día que maldicen o dicen mal de las cosas que ni siquiera conocen. Esto es muy común que las cosas de Dios se dicen mal de los seguidores de Cristo, se dicen mal de los hermanos cuando ni siquiera se conocen, cuando ni siquiera se conoce la doctrina. Pero estos maldicen o dicen mal de las cosas que no conocen. Digo, dicen mal porque la palabra maldecir, eso es lo que significa, decir mal. Estos maldicen las cosas que no conocen y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Versículo 11 da un ay de lamento, un ay de dolor. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos. Árboles marchitos, dice la versión antigua, la versión 60 parece que dice árboles otoñales, es decir, que ni siquiera tienen hojas. Árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos y que han sido desarraigados, marchitos, sin fruto. Ese es el tipo de árboles de aquellos que han seguido el camino de Balaam, el camino de la recompensa. Hay de ellos porque hacen mercadería de la iglesia, hacen mercadería de los hermanos, como dice el apóstol Pedro, ya que estamos ahí cercas. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 2,
Pero hubo también 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató. Claro, a veces no lo niegan verbalmente o con sus palabras, pero dice la Escritura que con sus hechos lo niegan. Negarán al Señor que los rescató y atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, no pocos, sino muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro habla de la misma manera que Judas acerca de estos árboles, comparando a este tipo de hombres en herejías, siguiendo la recompensa, siguiendo el predicar la palabra por recompensa, por intereses, por ganar, por hacer mercadería, por ganar dinero. Estos son manchas y como en la manera en que los describe, son como árboles marchitos, como en otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Y cuál será el fin que les espera a ese tipo de árboles? Bueno, serán cortados finalmente en el juicio del Señor y serán echados en el fuego. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús habló de un árbol en especial, de una higuera. Vamos ahí a Mateo capítulo 21. Mateo, Evangelio según Mateo. Ya hemos visto por la Escritura cómo la Biblia habla de los hombres de Dios, del varón que confía en el Señor, del varón que pone en el Señor su delicia. Lo menciona siempre como un árbol verde, nunca como un árbol seco. Y por el contrario, a quien menciona como un árbol seco son aquellos que no confían en el Señor y se apartan del Señor y que siguen el camino de la recompensa. Son comparados como un árbol seco. Ahora, muy en especial, la Biblia habla de un árbol, ahí en Mateo capítulo 21, de manera muy particular, habla de este otro árbol, pero a manera de parábola o a manera de una enseñanza que el Señor nos deja aquí. Mateo capítulo 21, versículo 17 al 20. Dice en el nombre de Jesucristo. Y dejándolo se salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Vino maldición sobre esta higuera porque el Señor buscó fruto en ella y no halló nada. Versículo 20 dice, y viendo esto los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó luego la higuera? ¿O cómo se secó la higuera tan pronto? Bien, ahí está. Algo nos quiere decir aquí el hecho de que el Señor haya maldecido a esta higuera. Vamos a ver cómo lo dice Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 12. Gloria a Dios, versículo 12 al 14.
Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, que también es un árbol de higuera, que tenía hojas, se acercó, si quizás hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Aquí nos dice algo la escritura, que no era tiempo de higos. Entonces, pudiéramos preguntar o preguntamos, ¿cómo es que el Señor Jesús pretendía hallar higos en la higuera cuando ni siquiera era tiempo de higos? Alguien pudiera decir, bueno, ¿qué pasó? Aquí el Señor está haciendo algo incongruente, algo ilógico. ¿Cómo se pone a buscar fruto en una higuera cuando ni siquiera es tiempo de higos? ¿Qué acaso el Señor no sabía? Por supuesto que el Señor sabía, el Señor sabe todas las cosas. Pero aquí más que todo el Señor nos deja una enseñanza en relación a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es comparado por una higuera, no solamente en este pasaje, sino en otros más pasajes. Israel es comparado con una higuera y el Señor dijo aquí que como no halló fruto, aunque no era tiempo de higos, versículo 14 dice, entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre, y lo oyeron sus discípulos. El Señor trajo una maldición sobre esa higuera. Y no es que el Señor se ensañara propiamente de aquel árbol, sino que el Señor estaba hablando de algo más. Vamos a ver ahí en Mateo 24 cómo se vuelve a hablar de la higuera. Mateo 24, versículo 32, dice en el nombre del Señor Jesús, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. La higuera, otra vez, comparando o haciendo la comparación de un pueblo. ¿Por qué decimos de un pueblo? Bueno, enseguida dice el versículo 33 y 34. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. ¿Quién está cercano? El Señor Jesús en su segunda venida. De cierto os digo que no pasará esta generación. Se está refiriendo a la gente, se está refiriendo al pueblo de Israel. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. Se refiere entonces a la generación, pero en especial del pueblo de Israel, comparado con una higuera que el Señor buscó fruto y no lo halló. Hablando en el sentido espiritual, el Señor buscó fruto en el pueblo de Israel, como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él buscó fruto en ellos y no lo halló. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver, a enfocarnos más sobre Israel, que aparece como una higuera que no da fruto. Volviendo ahí al Evangelio según Lucas, capítulo 19. Gloria a Dios. Capítulo 19 del Evangelio según Lucas. Dice ahí la escritura, vamos a leer desde el versículo 41. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. ¿Cuál ciudad? La ciudad de Jerusalén. El Señor lloró, el Señor expresó sentimientos y en esta ocasión lloró sobre ella, sobre Jerusalén. Versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz.
mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor habla no de un día de 24 días, de 24 horas, sino de un tiempo en que a Jerusalén, a Israel, le tocaba su paz, le tocaba la visitación del Señor Jesús para que pudieran tener la paz. La paz no como el mundo la da, sino la paz que solamente el Señor puede dar. Por eso está escrito en Romanos 14:17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Pero Israel no conoció lo que tocaba a su paz. En la predicación del Señor Jesús, en su mensaje al pueblo de Israel, porque Él fue primeramente, como ya hemos visto en estudios anteriores, primeramente el ministerio del Señor Jesús fue dirigido, fue enfocado especialmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como Él lo dijo en en Mateo capítulo 15, cuando le dijo a aquella mujer cananea, una mujer extranjera, en el versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pese a que el Señor Jesús dirigió su predicación, su mensaje al pueblo de Israel, sin embargo, volviendo a lo que dice Lucas 19, versículo 42, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, en este tu tiempo, en esta tu oportunidad, lo que toca a tu paz. Pero dijo el Señor, mas ahora está encubierto de tus ojos, no lo pudieron ver. Entonces, por no ver lo que concierne a la paz que ellos pudieran haber tenido por el Señor Jesús, dice el versículo 43, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ciertamente en la higuera literalmente no era tiempo de higos, pero en la higuera espiritualmente, que es Israel, era el tiempo de su visitación. Y Israel, dice aquí el texto, el versículo 44, que no conoció el tiempo de su visitación. Por cuanto no conocieron el tiempo, no dieron fruto, representan a un juicio, representando a esa higuera que el Señor maldijo. ¿Por qué? Porque rechazaron la palabra, rechazaron el mensaje, no conocieron el tiempo de su visitación, no conocieron lo que concernía a su paz o lo que tocaba a su paz, no lo conocieron, lo ignoraron, lo rechazaron. Por tanto, el Señor determina un juicio, el Señor decreta un juicio aquí que vendría sobre ese árbol o sobre esa higuera seca o sobre ese árbol seco. Entonces, ¿quién o a quién representa el árbol seco? Precisamente a las hijas de Jerusalén, a su pueblo, al pueblo de Jerusalén, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Cuál es el juicio? Versículo 43, vuelvo a leer. Vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces ahí ya encontramos una relación en el contexto de Lucas capítulo 23, versículo 31,
que las mujeres, las hijas de Jerusalén, venían llorando, venían afligidas porque veían al Señor siendo azotado y que lo llevaban a la crucifixión. Y es ahí cuando el Señor Jesús les dijo: no lloréis por mí, lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque miren, viene esto sobre Jerusalén, viene esto sobre Israel. Porque si en el árbol verde, refiriéndose a él mismo, hacen esto en el seco, en una higuera seca que no dio fruto, que el Señor lo buscó y no halló fruto, en el seco, ¿qué se hará? Ahí está lo que el Señor Jesús habló. Lucas capítulo 13. Ahí mismo, pero en el capítulo 13 de Lucas, también leemos en el versículo 34, el Señor dijo, hablando de Jerusalén, ¿por qué se refiere a Jerusalén principalmente? Bueno, porque Jerusalén era la capital de Israel, era la ciudad capital que representaba en sí a toda la nación de Israel. Versículo 34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus pollos, o como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, os es dejada vuestra casa como desierta. Otra vez, las 99 ovejas que quedaron en el desierto. Vuestra casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que venga tiempo, cuando digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Está hablando proféticamente de su segunda venida, cuando el pueblo de Israel será abiertos sus ojos y podrán reconocer al Señor en su segunda venida como el Mesías Redentor. Bien, pero obviamente que sus ojos son abiertos por el Evangelio. Ya cuando viene el Señor Jesús, lo reconocerán aquellos que de entre ellos se arrepientan y le busquen. Bendito el nombre de Jesucristo. Consideramos ahí en Lucas, ahí mismo, pero en el capítulo 21 ahora. Lucas capítulo 21, versículo 20. Otra vez aquí el Señor habla de esta profecía, de este juicio, de lo que iba a acontecer a Jerusalén. Versículo 20, dice ahí la palabra de Dios: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Sobre quién está dicha esta profecía o este juicio? Sobre Jerusalén. Jerusalén iba a ser cercada de ejércitos. Versículo 21, entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas. ¿Qué preñadas? Las de aquel tiempo, las preñadas que hubiese en Jerusalén, en Israel. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá puro grande sobre la tierra. Pero note usted bien, en especial, dice ahí el versículo 23, e ira en este pueblo. ¿En cuál pueblo? En el pueblo de Israel. Versículo 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes o de los gentiles, hasta que los tiempos de las gentes o de los gentiles sean cumplidos. Ya hemos visto la profecía de las 70 semanas, donde se abre un tiempo, una pausa, una larga pausa en la cual el Señor trata con los gentiles. Y hasta que esos tiempos se cumplan, entonces el Señor vuelve a retomar la profecía de las 70 semanas para cumplir todas las cosas que están escritas.
Pero mientras tanto, el Señor habló de esta destrucción en Jerusalén y que serían llevados cautivos o como esclavos a todas las naciones. Esta profecía, hablando del árbol seco, que el Señor les dijo claramente en su contexto: no lloren por mí, lloren por ustedes, hijas de Jerusalén, porque miren lo que les va a pasar. Entonces así podemos comprender lo que dice Lucas 23, versículo, vuelvo a leer, versículo 28. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. ¿Por qué dirían esto? Días que dirían: bienaventuradas las estériles, porque el Señor profetizó que vendrían días de venganza en que y dirían: habría un ay de lamento, de dolor, ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Días de venganza. ¿Por qué días de venganza? Recuerde que el Señor dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Entonces vino el juicio sobre ellos. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Porque sí, en efecto, esta profecía ya se cumplió. Y para hacer un poco de historia del cumplimiento de esta profecía, puse algunas notas. En el año 66 después de Cristo, hubo un procurador romano llamado Cesio Floro que se empezó a adueñar de los tesoros de Jerusalén, sobre todo del templo, y hubo protestas contra este procurador de Roma, Cesio Floro, y ahí empezó un levantamiento, una revuelta, llamada así una revuelta judía, del año 66 al año 73 después de Cristo. Este hombre llamado Cesio Floro envió sus ejércitos para querer sofocar la rebelión, y cuando empezó esta rebelión en el año 66 después de Cristo, por este hombre procurador de Roma, y al tratar de sofocar la rebelión, fueron muertos aproximadamente 3.600 judíos. Y ahí empezó una rebelión. Después, los mismos judíos se organizaron y tomaron una fortaleza llamada Masada. Esta fortaleza fue construida por Herodes el Grande, ¿sí? Herodes el Grande, en el año 73 antes de Cristo, y que estuvo 4 años de nuestra era, o sea, 4 años después de Cristo, o al nacimiento de Cristo. Usted recuerda que los historiadores admiten y corrigen que Jesucristo en realidad nació 4 años antes del 0. Entonces, en ese tiempo gobernaba Herodes el Grande, y este hombre mandó construir una fortaleza, la fortaleza de Masada, la cual los judíos en esa rebelión tomaron contra los soldados romanos, y se apoderaron de esa fortaleza, la fortaleza de Masada. Bien, luego el Imperio Romano mandó a un gobernador, Cestio Caius, para tratar de sofocar la rebelión de los judíos, pero fracasó en su intento, porque en lugar de sofocar la rebelión, los historiadores como Flavio Josefo
y otros estiman que hubo 6,000 soldados muertos de Roma por los judíos que se rebelaron. Después hubo un general llamado Vespasiano que empezó a sofocar la rebelión. De hecho, sofocó la rebelión en Galilea, luego se fue a Transjordania, luego a Idumea, para luego llegar a atacar a Jerusalén. Y cuando estaba a punto de dar el golpe de gracia, como lo se dice en Jerusalén, tuvo que retirarse porque Nerón, el emperador, había muerto y los ejércitos del Imperio de Oriente habían pedido a Vespasiano que él fuera el emperador, lo apoyaban para que él fuera el emperador. De hecho, subió al trono como emperador de Roma Vespasiano, y en el año 69 nombró a su hijo Tito un general, lo nombró general para que fuera a terminar esa guerra que él dejó inconclusa contra Jerusalén. Y fue en el año 70 que el general Tito, hijo de Vespasiano, llegó con sus tropas y sitiaron la ciudad. Fue una situación narrada, por cierto, por Flavio Josefo, un judío contemporáneo de los apóstoles. Sitiaron la ciudad, tanto que hubo hambre, hubo una desesperación. Se cuenta que la esposa del sumo sacerdote, una mujer que estaba acostumbrada a vivir en lujos, en ese tiempo comía migajas en las calles o salía a las calles a buscar migajas en medio de una hambruna y desesperación tremenda. Los romanos finalmente, con sus tropas al mando del general Tito, destruyeron la tercera muralla, el tercer muro de Jerusalén, siguieron con el segundo y finalmente con el tercer muro. Los judíos, como último recurso, se refugiaron en el templo de Jerusalén. Según Flavio Josefo, el general Tito quería preservar el templo, pero los soldados, enojados por sus opositores, los judíos, lo destruyeron, lo quemaron. Ahí terminó el culto de sacrificios porque fue destruido el templo. Los judíos que sobrevivieron a esta masacre, fueron vendidos como esclavos, fueron esparcidos. Finalmente Roma toma también Masada y sus ejércitos hicieron una gran rampa, pero la historia de Flavio Josefo dice que al llegar a Masada, a esa fortaleza que habían tomado los judíos, encontraron a todos muertos, se habían suicidado prácticamente para no ser presa del Imperio Romano o del ejército extranjero. Y es ahí donde se cumple la profecía que el Señor dio acerca de lo que habría de venir sobre Jerusalén. Es ahí donde se cumple la profecía que el Señor dijo: en el seco, en el árbol seco, en la higuera seca, ¿qué se hará o qué no se hará? Vino de destrucción, vino la diáspora o la dispersión del pueblo de Israel. En todo el mundo fueron esparcidos. De ahí el dicho que hasta hoy en día se llega a decir: andas como judío errante, porque no fue sino hasta el año de 1948, en el siglo pasado, en que nuevamente se volvió a declarar por las Naciones Unidas el Estado de Israel. Pero todos los años anteriores, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y siglos anteriores, los israelitas, es decir, el pueblo judío, fue dispersado en todas las naciones. Bien, y ahí vemos y hemos visto el cumplimiento de estas profecías de Lucas capítulo 23, versículo 31, el árbol seco siendo afligido,
siendo dispersado, siendo muerto, el templo de Jerusalén, del cual los judíos estaban muy orgullosos y que en cierta ocasión le dijeron al Señor Jesús: mira qué piedras, qué hermoso, qué templo tan maravilloso, tan majestuoso. Se dice que si ese templo hubiera quedado en pie, hubiera sido una de las primeras maravillas del mundo. Sin embargo, el Señor, desde ese momento, Él dijo: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor habló de la destrucción de ese lugar. Ahí está el cumplimiento de lo que el Señor dijo: si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ahí está la higuera seca, la higuera en la cual el Señor buscó fruto y no lo halló, y que el Señor decretó un juicio sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Israel. Pero bien, esto también nos deja una enseñanza. Todo aquel que es un árbol seco, un árbol que no da fruto, el Señor dijo: al siervo inútil, echarle fuera. Cuando habló de la parábola de las bodas del Cordero, allí en forma profética, también habló de ese juicio cuando le rechazaron. Leo un poquito ahí en Mateo 22, versículo 5, dice que tras la invitación a las bodas, ellos no se cuidaron. ¿Quiénes? Los invitados, el pueblo de Israel. Y se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Versículo 6. Y otros tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, o sea, el rey representando a Dios en esta parábola, el rey oyendo esto se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad, sobre todo hablando de Jerusalén. Bien, y vemos que a todos aquellos que no demos fruto, todos aquellos que no demos un buen fruto, entonces, como un siervo inútil, se nos echará afuera, a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué importante entonces que fructifiquemos, que demos fruto. Por eso el Señor Jesús dijo, por último, leo allí en Juan capítulo 15, para tomar también esta enseñanza para nosotros. Juan capítulo 15, el Señor dijo en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Dijo el Señor en el versículo 6, el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que os quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Cómo vamos a glorificar a nuestro Padre? Llevando fruto. Pero aquel que en el cual no se ha hallado fruto, entonces el Señor dijo que serán echados en el fuego y arde. El Señor, así como hizo juicio en aquellos que le rechazaron, el Señor también hará juicio en aquellos en que no encuentre fruto. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Tenemos, Señor, esta lección, esta enseñanza, en la cual tú decretaste un juicio sobre Israel, porque te rechazaron, porque no quisieron aceptar tu invitación,
Tú dijiste, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Decretaste un juicio diciendo, aquellas mujeres hijas de Jerusalén, no lloren por mí, mas lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán tiempos en que los van a cercar con baluarte, vendrán ejércitos, Jerusalén será rodeada o sitiada por ejércitos. Ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande la tierra e ira en este pueblo. Y así fue como se cumplió tu palabra, oh Señor. Vino el juicio sobre Jerusalén. Fue destruido su templo, fueron muertos, muchos llevados cautivos a todas las naciones. Ahora, Señor Jesús, esto nos deja una enseñanza de que si en nosotros no hay fruto, de que si tú buscas fruto en nosotros y nos has dado tiempo para que demos frutos y no fructificamos, entonces también seremos cogidos y echados en el fuego. Señor, ahora tiempo nos estás llamando para que demos frutos dignos de arrepentimiento. Bendice, Señor, a las almas que escuchan y que no se han arrepentido. Que reciban esta palabra para que puedan tener en su vida fruto, porque el fruto del justo es el árbol de vida, es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Señor Jesús, permite que esta palabra llegue a los corazones y podamos hacer conciencia. Las almas que no se han entregado a ti, que están sin dar fruto, puedan recibir esta palabra para que puedan en sus vidas fructificar. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde.